¿Qué necesita un buen trabajo? Muchas personas son infelices en el lugar donde se encuentran. No entienden cómo salir de allí y realmente qué hace falta para tener un buen trabajo, además de una remuneración. Yo te voy a hablar de 3 condiciones indispensables que todo trabajo debería tener para que merezca nuestra inversión de tiempo. Porque sí, cuando trabajas, no solo recibes un pago, tú inviertes tiempo en esa empresa, en esa institución y necesitas entender qué deberías recibir para que te quedes allí y para que puedas prosperar y tu salud mental no se vea afectada en el camino. En primer lugar, un trabajo es un espacio donde deberías aprender. Si te encuentras en un entorno laboral donde no estás adquiriendo nuevas herramientas para tu vida, probablemente estés en el lugar equivocado. En segundo lugar, necesitas también una remuneración justa que te permita cubrir tus necesidades. Si gastas más dinero yendo a trabajar que lo que recibes por él o no resulta proporcional al esfuerzo que realizas, es hora de poner cuidado en lo que estás haciendo. Porque para quedarte necesitarías entonces la tercera condición, y es que te sientas profundamente querido, respetado, reconocido y que tu forma de remuneración sea otra distinta a la del dinero. Lo cierto es que en condiciones ideales necesitamos de estas 3 condiciones. No siempre se presentan de una forma satisfactoria, pero tenemos derecho a buscarlo. ¿Qué más hace falta? ¿Cómo debería ser la relación con un jefe? ¿Cómo debería ser la relación con un equipo de trabajo? Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba, el tema del día de hoy es lo que hace falta para un buen trabajo. Porque nos vivimos quejando del lugar en el que nos encontramos, no nos sentimos satisfechos y podemos encontrar mil razones y mil elementos que destacar, pero es difícil entender qué es lo que diferencia un buen trabajo, además de lo evidente de un buen pago. Porque conozco personas, he atendido pacientes que son bien remunerados, pero profundamente infelices en entornos de trabajo y terminan renunciando para dedicarse a otras actividades o trabajar en otras empresas donde pueden ganar muchísimo menos, pero se sienten reconocidos, queridos, respetados, en fin. ¿Qué hace falta? ¿Cómo debería ser un buen jefe? Esto es importantísimo porque a veces subestimamos la importancia que tiene quien dirige, cómo tendrían que ser nuestros compañeros, qué tendríamos que hacer nosotros, cómo vincularnos con esto. Bueno, ese es el tema del día de hoy. No pueden olvidar ustedes en este momento también darle amor a estos episodios de Fuera de Consulta. Si es la primera vez que lo escuchas, te invito a que te des un paseo por los anteriores. Ya tenemos 97 con este episodio que puedes ir apreciando, escuchando en las distintas plataformas. Deja tu reseña, déjale un me gusta, sigue la cuenta, @Belsaraiba, @Fuera de Consulta, para que te enteres de todo lo que estamos generando. Ahora vamos de lleno entonces al contenido de este episodio. Lo primero que quiero destacar es que los seres humanos necesitamos entornos nutritivos para crecer. En ese sentido nos parecemos muchísimo a las plantas. Requerimos de nutrientes, requerimos de entornos en los cuales sea posible crecer. No funciona de la misma manera una persona rodeada de gente competente que le estimula a crecer, que le llena de distintas maneras, que lo desafía a ser mejor, a una persona que se rodea de mediocridad, de chisme, de toxicidad, de dinámicas conflictivas. Una persona que se rodea de un entorno nocivo termina por deteriorarse. No importa qué tan bueno sea, si te queda suficiente tiempo rodeado de la gente incorrecta, te contagiarás. Terminarás incorporando a tu vida elementos que te hagan sentir infeliz, que no te permitan estar orgulloso con quién eres y va a llegar un momento incluso en el que te costará reconocerte, poder decir, ya va, ¿en qué momento me convertí en esta versión? Entonces hay que poner mucho cuidado de quién nos rodeamos y esto no solo aplica para el entorno laboral. Creo que esto tiene también relevancia incluso en cómo elegimos nuestras amistades, cómo elegimos los vínculos que permitimos que entren en contacto con nosotros y con nuestras vidas. Sin embargo, en los entornos laborales esto tiene una importancia superlativa.
¿Por qué tiene una importancia superlativa? Bueno, porque las empresas, las organizaciones, las instituciones no son entornos neutros que pueden ser impulsados por una única persona. Incluso si tú te sientes ese salmón que está nadando contra la corriente, más temprano que tarde, terminarás cansándote, terminarás diciendo, no tiene sentido luchar contra esta forma de ver el mundo. Y si me tengo que quedar en ese trabajo porque, bueno, porque paga mis cuentas, entonces la situación se pone realmente muy complicada, sobre todo de cara a nuestro desarrollo, de cara a nuestro crecimiento personal. Por otro lado, es importante entender algunos de los quizás riesgos más grandes que podemos correr y sobre todo de lo que tenemos que protegernos. Escúchenme bien, lo peor que puede pasarle a un entorno laboral es que se contagie de mediocridad. La mediocridad es contagiosa, es peligrosa y acaba con el éxito de la gente. Sí, la mediocridad, aunque a priori nos parece un concepto con el que nadie se quiere relacionar, una vez que la tenemos cerca, es muy fácil adaptarnos a ella. Entender que para qué me voy a esforzar más si al final el resultado es el mismo. ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo distinto si la persona que hace lo mínimo le va igual de bien? Esto es algo que debemos combatir en los entornos laborales. Si eres un jefe de un equipo, coordinas un grupo de trabajo, debes poner mucha atención a esto. Si permites que en tu equipo de trabajo la mediocridad se apodere del lugar, se instale como una forma de cultura organizacional, casi es mejor cerrar la Santa María y buscar otro nuevo proyecto, porque es, además de contagiosa, muy difícil de erradicar. Y para poder erradicar la mediocridad, justamente tenemos que aprender a reconocer, a observar, a manifestar justamente la diferencia que existe entre el logro, el éxito y el fracaso. Si en un entorno laboral a quien se esfuerza más le va igual que a quien hace lo mínimo, entonces más temprano que tarde ese equipo de trabajo se verá severamente afectado. Si tú quieres generar una dinámica de crecimiento, hay que reconocer el mérito, el logro, el esfuerzo, que permita a las personas entender que si yo quiero más de la vida, tengo que ofrecer también un esfuerzo diferencial. Es pernicioso, es peligroso, es dañino que le hagamos creer a la gente que con lo mínimo es suficiente. A ver, esto no quiere decir que tenemos que ir en una dirección de la hiperproductividad, de que perdamos la cordura, de que la vida se reduce al trabajo, porque no. El trabajo es una parte importante de la vida, pero la vida no se reduce a trabajar. De forma tal que la idea no es perder la cordura por el trabajo, pero por otra parte, tampoco podemos pretender crecer, tampoco podemos pretender desarrollarnos como seres humanos si nos quedamos haciendo lo mínimo. Entonces, es muy importante combatir la mediocridad. Es quizá de las cosas más peligrosas de los entornos laborales. Por otro lado, es importante también entender, sí, es probable que tengas cuentas por pagar, que definitivamente la razón por la que estás en ese trabajo no es porque te encante, sino porque necesitas el dinero para subsistir y esto es válido. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Si tú te quedas en un trabajo donde no estás feliz, donde no estás creciendo, donde no estás aprendiendo, pero durante el tiempo en que estás allí, no estás aprendiendo lo que necesitas para encontrar un mejor empleo, no estás mirando tus opciones o no te estás preparando para salir de allí, entonces te vas a quedar atrapado más tiempo del que puedas darte cuenta. Y sobre todo que cuando reacciones, quizá es tarde. Y sobre todo porque el mercado laboral se ha vuelto muy hostil. Las personas a mayor edad les cuesta más conseguir empleo. Entonces, dedicarle tu vida a un entorno donde no estás encontrando lo que necesitas es quizá de las peores decisiones que puedas tomar. Es importantísimo entonces que te plantees, si estás en un lugar donde sabes que no quieres estar o que no te conviene, prepárate para salir. Prepárate para encontrar ese espacio en el que puedas aprender, en el que te puedan remunerar de forma justa
y donde te sientas querido, reconocido o respetado. Es indispensable. Esta no es una tarea que puedes aplazar. ¿Esto qué significa? Que de repente, bueno, yo me doy cuenta que a lo mejor el tipo de trabajo que quiero, el que me acercaría a la realización de mis sueños, es un trabajo para el que yo no tengo las habilidades necesarias. Bueno, aprovecha el tiempo, aprovecha tus circunstancias, que tienes un trabajo que por lo pronto te permite cubrir algunas de tus necesidades para que entonces tú adquieras esas herramientas, te prepares. Probablemente no en el mismo trabajo, vas a tener que dedicar tiempo libre, vas a tener que dedicar tiempo que es para otras cosas, para sembrar, para generar el sustrato correcto que hará posible que eventualmente tengas un trabajo que te dé satisfacción y que te permita armonizar justamente tu vida personal con la actividad laboral. Si no haces esa inversión de tiempo cuando no tienes las habilidades que necesitas, entonces te vas a ver en una trampa de la que cuesta muchísimo salir. Por otro lado, también tenemos que hablar de la figura del jefe. Me parece muy importante porque, a ver, los entornos donde hay mediocridad, los entornos donde hay mucho chisme, los entornos tóxicos, los entornos donde hay una competencia malsana, pueden afectarte un montón y dependen de tus compañeros. Pero es indispensable también entender la figura del jefe, la jefa, en fin, quien dirige un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona elige quiénes van a ser tus compañeros. Esa persona marca una pauta que va a incidir en las decisiones que ese equipo de trabajo tome hacia el futuro. De forma tal que un buen jefe corrige situaciones, rectifica procesos, ayuda, enseña y sobre todo armoniza un entorno. Hay que aprender a reconocer cuando tengo un jefe frente a mí que sea bueno, que sea beneficioso, que me ayude a crecer, o cuando tengo un jefe que más bien me limita, me afecta. Y esto está más allá de que el tipo o tipa me caiga bien, ¿sí? Porque hay gente muy simpática, pero que cuando haces el balance y te das cuenta que le aporta o que le pone a tu vida, te das cuenta que te está afectando un montón. Entonces yo creo que es importante que nos detengamos a ver esto. Les preparé una lista. A ver, lo primero, un buen jefe te enseña. Te enseña de lo que sabe técnicamente, te enseña del oficio, del trabajo que vas a realizar, pero también puede ser un mentor de vida. Alguien que te da lecciones que te sirven no solo dentro de la oficina, sino fuera de ella para poder ser una mejor versión. Un buen jefe comparte lo que sabe, no está atemorizado de que otras personas sepan más que él, porque la experiencia, el tiempo y sobre todo sus propias características deberían ser aquello que le dé la confianza para no sentirse amenazado por el talento de otros, de manera tal que un buen jefe enseña. Por otro lado, un buen jefe valora los procesos, no solo los resultados, porque no siempre vamos a obtener eso que queremos, no siempre vamos a encontrar el resultado deseado, pero un buen jefe se da cuenta del proceso, puede valorar que hayamos hecho cosas distintas, puede identificar mejoras y sobre todo puede reconocer dentro de ese recorrido cuáles fueron aquellos puntos que deben ser sustituidos, modificados o transformados. Un buen jefe escucha. Esto significa que puede poner atención a tus puntos de vista, pero no solo te escucha en cuanto a situaciones específicamente laborales, sino que también puede dedicar tiempo para atender tus necesidades personales, para escuchar cómo estás tú como persona, cómo te sientes, porque alguien que ignora a quien tiene enfrente difícilmente te ayudará a crecer. Te reta también a ser una mejor versión. Un buen jefe no se conforma únicamente con la versión que tiene de ti ahora, sino que te impulsa a crecer, te impulsa a mejorar. Sobre todo si ve en ti talento, te va a proponer retos, desafíos, te va a implicar en situaciones que te obligarán justamente a adquirir nuevas habilidades, a exponerte a cosas que a lo mejor tú no sabías que podías lograr hasta que te ves enfrentado a esa situación. Por supuesto que esto no de manera forzosa. Te plantea los desafíos, pero también puede aceptar cuando tú no estás preparado para asumirlos. Un buen jefe reconoce sus errores. Esto significa que puede admitir cuando tomó una decisión que condujo al equipo por un camino incorrecto. Un buen jefe puede entender cuando se ha excedido
cuando su criterio no era el correcto y no le avergüenza poder admitirlo porque entiende que el error forma parte del proceso. Un buen jefe también pone límites. Pone límites en términos del tiempo, pone límites en términos de las condiciones que necesitamos para poder trabajar y entendernos todo y sobre todo también estos límites operan en la dirección de marcar las distancias que son necesarias. Esta figura del jefe con pinche, por ejemplo, hay que tenerle mucho cuidado. Porque si yo, por ejemplo, salgo con mi equipo de trabajo a tomarme unos tragos y me comporto de manera festiva con ellos, el día de mañana, cuando yo tenga que hacer un llamado de atención, la probabilidad de que se confundan los roles y que yo crea que me estoy refiriendo a mi pana y no a mi jefe es muy alta. Entonces, un buen jefe entiende que hay ciertas fronteras que no debe cruzar para poder preservar su rol, para poder conservar justamente una dinámica sana de trabajo. A lo mejor esto implica para el jefe renunciar a algo que él quisiera hacer, pero lo hace en función del bien del equipo de trabajo. Esto no quiere decir que como jefe tú tengas que ser una persona distante, hostil, lejana, no. Tú puedes ser un jefe cercano, amigable, pero mucho cuidado si confundes tu rol y dejas que las cosas se empantanen. Por otra parte, también debe explicar sus intenciones, es decir, cuando le pide a su equipo distintas tareas, debe tener la capacidad también de explicar qué es lo que quiere lograr, por qué lo quiere lograr, hacia dónde vamos, porque en la medida en que la gente entiende el rumbo, esto facilita que puedan aportar soluciones que a lo mejor esta persona que coordina un equipo de trabajo no fue capaz de ver. También, y yo creo que esto es una de las cosas más importantes, un buen jefe reconoce tus logros. No busca apropiarse de ellos, no busca hacerse el protagonista de la partida, sino que dice, oye, mira, este fue el trabajo que hizo fulano, este fue el logro de Mengano, y puede permitir que no solo esta persona, sino que el resto, y me refiero a clientes, colaboradores o cualquier persona que tenga contacto contigo, pueda apreciar lo que tú has sido capaz de lograr. Incluso, en términos ideales, un buen jefe es capaz de reconocer los logros como fruto también del talento individual acompañado de un trabajo en equipo, pero también asume como una primera defensa o como un primer filtro que también cuando hay errores, los errores son del equipo, incluso un buen jefe, de estos de los que vale la pena, que son memorables, es capaz de asumir la responsabilidad por errores que no fueron directamente su culpa, pero que entendiendo que es responsable por todo lo que pasa allí, asume la carga, asume ese desafío y no lo carga, no lo recarga, no lo desplaza sobre sus empleados. Fíjense, esto es importante destacarlo, porque no quiere decir que un buen jefe es un mártir, pero un buen jefe como cabeza de equipo no busca opacar los logros de sus trabajadores, pero sí entiende que los errores forman parte también de su responsabilidad. Esto no significa que si alguien de manera individual comete un exceso, esa persona no sea responsable, pero no se borra el jefe de la responsabilidad del equipo cuando algo sale mal. Lo pongo, por ejemplo, comparándolo con el mundo del fútbol. Cuando un partido sale bien y hay un delantero que marca un par de goles, el entrenador y todo el mundo reconoce estos goles. Pero cuando el partido sale mal, generalmente el buen entrenador asume la culpa, asume la responsabilidad, no la carga sobre sus jugadores, entiende que su lectura del partido no fue correcta o que algo faltó en el proceso. El buen entrenador, cuando un delantero marca los goles, no dice, mira, no, lo importante no fueron los goles, lo importante fue lo que yo hice. Cuando tú ves que alguien necesita ponerse por delante de su equipo con mucha fuerza, es porque probablemente esconde otro tipo de inseguridades. Ahora, jefes de los que tienes que huir. De aquellos que te reclaman o te critican por cosas que nunca te explicaron cómo hacer, que sencillamente esperan que los logros sucedan de forma mágica. Solo se interesan por sus propias opiniones, o sea, no están interesados en escuchar, lo único que quieren hacer es lo que ellos ven y ya está. Ojo,
No significa que en todos los trabajos siempre habrá una cultura totalmente democrática, porque hay decisiones que un jefe debe tomar que no están basadas en popularidad, que probablemente implican hacer cosas que son difíciles o que no son las más cómodas por el bien del equipo o por el bien del proceso que se está desarrollando. Pero mucho cuidado en que el criterio en un momento sea conveniente mantenerlo e insistir, y otra cosa es que nunca nos interesemos por lo que los demás piensan, solamente lo que nosotros creemos y ya está. Por otra parte, un mal jefe, de esos de los que vale la pena huir, no reconocen sus errores. Ya lo decía antes. El buen jefe reconoce cuando se equivoca. El mal jefe lo justifica, lo desplaza, le carga esa responsabilidad a otros. Los malos jefes evitan hablar de los conflictos. Cuando hay un problema, nunca quieren tener la conversación incómoda, no quieren hacerse cargo de esto, prefieren que, bueno, que la cosa pase y ya está. Un mal jefe triangula la comunicación. Es decir, no te dice a ti que está molesto contigo por lo que hiciste o que no está satisfecho, sino que le dice a otro para que ese otro de alguna manera te diga, y se genera una dinámica de chisme, de mal intercambio, de tensiones, de rivalidades que perjudican notablemente todo el comportamiento de ese grupo de trabajo. Y finalmente, ya lo anticipaba, un mal jefe hace ver como suyos logros que son parte de un trabajo en equipo. Incluso puede llegar más allá, puede apropiarse de algo que no hizo, partiendo de la idea de que si eso pasó bajo el paraguas de su responsabilidad, entonces el logro es de él. A ver, yo creo que, y no quiero hacer mucho más largo este episodio, pero creo que hay tantas cosas que pudiéramos decir sobre los buenos y malos trabajos. Probablemente haga alguna dinámica con ustedes en redes sociales donde podamos intercambiar alrededor de esta temática, y quién sabe si más adelante hacemos un segundo episodio. Sin embargo, creo que es muy importante entender que a lo mejor hoy no estás donde quieres estar, o que hay cosas que pueden mejorar en el lugar en el que te encuentras. Sí, es verdad, esto puede pasar. Sin embargo, es importantísimo que entiendas que si hoy no estás donde quieres estar, si hoy no te sientes satisfecho y no encuentras las condiciones ideales para tu desarrollo, aprovecha estas circunstancias reales, aunque no ideales, para prepararte y conseguir ese lugar, ese entorno donde sientas que puedas crecer. Escúchalo bien, hoy no estás donde quieres quizás, pero mañana pudieras conseguirlo. Para eso necesitas estar preparado, tener claridad de lo que quieres, aprender justamente a aprovechar las oportunidades cuando se presentan, y una vez que estás allí, que estás en ese lugar correcto, entonces mostrar todo tu potencial. Aleja de ti la mediocridad, vincúlate con gente nutritiva. Trata de ubicarte en entornos donde puedas crecer, donde te puedas desarrollar y donde tu proyecto de vida se parezca, se alinee y se potencie con ese entorno de trabajo. Si tu trabajo no te acerca a tus sueños, entonces tienes que pensar muy bien si estás en el lugar correcto. Esto fue todo por este episodio de Fuera de Consulta. Tengo que recordarte que sigas justamente a Fuera de Consulta en redes sociales, @fuera de consulta, @belsaraiva, que te suscribas al canal de YouTube, que dejes, bueno, tu mensaje, tu comentario, que hagas tu reseña en la plataforma desde la que escuches, Spotify, Apple Podcast o cualquier otra, y sobre todo le hagas llegar este episodio a quien creas que pueda necesitarlo. Nos vemos en una próxima oportunidad.